7 de la mañana con 48 minutos, ya estamos al aire. Amigos y amigas, ¿cuál es la situación de los diferentes sectores productivos? Este es un tema que, como manifestaban hace un momento los asambleístas invitados paralelamente a esta lucha contra la corrupción, el país debe ir avanzando en el tema económico. El presidente Lenín Moreno ha anunciado que hasta el 28 de julio se va a presentar el presupuesto general del Estado, el nuevo presupuesto general del Estado. ¿Qué ocurre en el sector de la construcción, que ha sido uno de los más afectados? Entendemos que los indicadores permanecen increciendo y que no existe una reactivación sostenida y necesaria en el sector de la construcción, que, dicho sea de paso, es uno de los sectores que genera mayor fuentes de trabajo. Vamos a analizar sobre el tema con el arquitecto Silverio Durán. Él es el presidente de la Cámara de la Construcción. Estamos desde la ciudad de Guayaquil con el arquitecto Enrique Pita. Él es el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador. Estamos estableciendo el contacto, aún no lo tenemos en línea. Bien, arquitecto Durán, bienvenido. Buenos días. ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué ocurre con el sector? Parecería ser que aún no logra reactivarse, y esta es una necesidad sentida en el país. Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Sí, la verdad, nuestro sector desde finales del 2014 ha tenido un decrecimiento incontrolable. Por más que se diga que este año ha tenido una reactivación, eso realmente no es así. Lo que sí se puede observar es que el decrecimiento fue un poco menor, lógicamente con la expectativa del nuevo gobierno, que eso es lo que a todos los ecuatorianos nos tiene un poco entusiasmados de que las cosas vayan a cambiar por la incidencia que tiene el mismo gobierno al hacer algunas propuestas, entre ellas la construcción de 325,000 unidades de vivienda, que en parte aliviaría si es que esto se hace de la manera correcta y se llegan a cumplir realmente en los 4 años que se tiene previsto la construcción. ¿Se han superado algunos problemas? Porque se mencionaba que, por ejemplo, el gobierno tenía deudas importantes con estas obras que usted ha mencionado, por ejemplo, con construcciones, en fin, que se había paralizado porque no había liquidez. ¿Eso ha mejorado o no? ¿Se mantiene igual? Bueno, en algo se había cumplido, sobre todo antes de las elecciones. Parece que se sacaron algunos recursos para cumplir ciertas obligaciones, pero todavía no se han cumplido con todos los contratistas que estamos impagos por obras que se han hecho con el gobierno. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado planteando en los diferentes medios y directamente a las autoridades, que se cumplan con esas obligaciones también, porque el contratista no es que tiene ese dinero para su beneficio personal, sino mejor es para cumplir también con obligaciones que tiene con terceros, y entre ellos lo más preocupante es con la mano de obra, que son gente que realmente vive el día con lo que se paga con su trabajo. Eso es importante que lo conozcan. Bueno, de hecho ya lo conocen muchos funcionarios, entre ellos el presidente actual, que nosotros lo hemos manifestado directamente a él, porque esto tiene que ser así. Usted termina una obra, lo lógico es que terminada la obra y recibida la obra, pues se cancele. No hay ningún otro mecanismo que se pueda decir que esto se lo pueda cumplir. Nadie tiene la obligación, y así teniendo el dinero, no tiene la obligación de subvencionar al Estado. Eso lo dice la ley. Entonces, nosotros estamos insistiendo constantemente, porque esto también genera otras circunstancias. Si es que se tiene recursos de lo que uno trabaja, también puede hacer inversiones, que eso en las empresas, sobre todo grandes, que tienen grandes deudas, si así lo llamamos,
también pueden hacer otro tipo de inversiones, que eso genera también fuentes de trabajo, o mantienen sus nóminas, porque muchas empresas, muchos contratistas han tenido que despedir a sus empleados. ¿Por qué? Porque no tienen recursos o porque simplemente no hay trabajo. Ahora, arquitecto, ¿dónde ubica usted las causas que genera este problema en el sector de la construcción? ¿Son causas exógenas simplemente, como la baja del precio del petróleo, la crisis que enfrenta el país por la apreciación del dólar? ¿Dónde ubica usted? Hay muchos factores, entre ellos los que usted menciona. También hay que considerar que el tema de la ley o de las leyes que el gobierno anterior nos terminó afectando, como la famosa ley de la ley plusvalía. De plusvalía, por ejemplo, fue en el sector inmobiliario uno de los que más impactó. El inversionista, que es el que da liquidez para este tipo de obra, simplemente ya no vio que no era un negocio rentable. Si usted tiene un negocio que en el mejor de los casos le representa hasta un 4.5% de utilidad anual, ya no le interesa, con el riesgo que corre en la construcción. Es más fácil esos recursos poner en el banco. Poner en el banco y usted tiene 6, 7%, que eso y sin mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces ese también ha sido uno de los factores que ha influido. Lógicamente que no podemos cerrar los ojos a lo que pasa en todo nuestro sector. Usted ve muchos países, inclusive europeos, están bastante afectados por el tema inmobiliario, porque, bueno, hay muchos factores. Y aquí en el país, centrándonos directamente aquí en el país, esto es lo que se produce, que al no tener también empleos estables, el ciudadano que no tiene empleo no puede endeudarse, no puede conseguir un financiamiento para su vivienda. Eso ha implicado también que los recursos, sí, la banca, usted ve, tiene liquidez, ofrece recursos. El BIES ofrece recursos, pero si no tiene un empleo estable, ¿cómo puede usted optar por un préstamo? Eso es importante también tener en cuenta. Ahora, la promesa del gobierno tiene relación con 325,000 viviendas. Una cifra muy alta. Me pregunto, ¿cree usted que ya se están dando algunos indicios sobre cómo lograr ese objetivo, o qué debería hacer el gobierno para llegar a esa meta? Bueno, con las reuniones que hemos tenido en algunos ministerios, con algunos asambleístas. O sea, ya ha habido acercamientos. Hay acercamientos, que es lógico. El mismo presidente de la República, en su campaña que estuvo en nuestras instalaciones, nos pidió a nuestro sector, a nuestro gremio, que le demos el apoyo que es indispensable para que esto se cumpla, ¿no es cierto? Claro. Es importante. Hoy veo que también hay acercamientos por ejemplo, con el municipio de Quito, de Guayaquil, y que eso van a tener que hacerlo con todos los gas del país, porque eso es lo que corresponde. Por el tema de lotes, en fin. Justamente para poder ubicar lotes, sobre todo los que tengan los servicios básicos, para que no encarezca también el proyecto, el plan, claro, ¿no es cierto? Porque si usted ubica terrenos que tienen ya obras de infraestructura, es más fácil y menos costoso que hacerlo nuevamente, pues, o que iniciar desde las obras de infraestructura. Eso es importante. Y vemos que sí hay este interés. Se nos ha dicho que en principio tienen como meta el primer año, o sea, mayo 2017, mayo 2018, se van a hacer alrededor de 50,000 viviendas, con una meta posible hasta 60,000. Pero bueno, que se cumplan con las 50,000. A nivel nacional. A nivel nacional, justamente. Lo que estamos nosotros procurando, que este proyecto se lo maneje con guante blanco, que no vayan a dejarse ilusionar también por empresas extranjeras que vienen supuestamente con financiamiento
y que eso implique también que se concentre solamente en 2 o 3 empresas y el resto de profesionales que estamos sin empleo, que estamos sin trabajo, las mismas empresas constructoras que estamos sin empleo, sin trabajo, nos quedaríamos afuera o seguiremos siendo los subcontratistas de las empresas, empresas que vienen con nuevos sistemas, vienen inclusive con materiales de esos países, que es lógico, pero aquí en el país tenemos suficientes materiales y la industria nuestra se ha visto afectada y no queremos que tampoco se siga afectando, porque al no tener un mercado donde poner sus productos, pues lógicamente las empresas están, muchas de ellas, yéndose a la quiebra. ¿Cuál es el déficit habitacional que tiene el país? Bueno, hay este número de cifras, unos hablan de 500,000, otros hablan de 800,000, otros superan el 1,000,000, pero haciendo un balance más o menos pensamos que alrededor de 800,000 unidades de vivienda. Porque es un mercado potencial, pues es decir, existe mercado para eso, ¿no? Solo teniendo en cuenta que cada año alrededor de 100,000 parejas o nuevos matrimonios, hogares que se dan. Eso le da a uno la idea del requerimiento, ¿no es cierto?, de vivienda. Lo que yo no entiendo es por qué no despegar, ¿no? Yo me imagino, claro, hay la circunstancia económica, la situación de crisis, pero ¿existe una política de vivienda en el país que permita impulsar acciones sostenidas para beneficio de la población, beneficio de todos los sectores también en el país y el desarrollo integral del Ecuador? Eso es parte de lo que ya inclusive lo hemos dicho, que si usted no tiene empleo, pues es difícil que una pareja joven, sobre todo, sin empleo o con recursos que no le permiten tener un ahorro o tener un potencial de endeudamiento. Una capacidad. Es decir, se necesita una política de Estado para... Porque tiene varias aristas del tema, ¿no? Como usted bien lo describe. Se necesita una política más abierta. Hay, en las políticas económicas se puede pensar en dar plazos mayores con cuotas más bajas para que el ciudadano pueda optar para esos recursos que necesitan para su vivienda. Bueno, hay una serie de factores que es muy largo en explicar, pero que es lógico lo que usted dice. O sea, debe haber una política realmente de Estado para que esto se pueda llegar a un feliz término. Ingeniero, también se menciona con frecuencia que la construcción es una actividad que dinamiza la economía. Recuérdenos más o menos cuál es la cadena, cuánta gente se involucra, por qué es tan importante la construcción. Bueno, nosotros como sector generamos alrededor de 600,000 empleos directos, pero en el encadenamiento, claro, con todo lo que es industria, comercio, transporte, etcétera, creo que llegamos a superar los 2 millones de empleos. Eso es importantísimo y justamente lo que usted manifiesta es cierto. En nuestro sector es un dinamizador de la economía nacional y hay que darle el apoyo para que esto surja o para que se mantenga y pueda ser lo que siempre fue. Miremos hasta el 2013, 2014, la participación de nuestro sector en el PIB nacional era alrededor del 11%. Hoy estamos en el 8,61%, que ha bajado considerablemente. Y eso da la idea de cómo estamos afectados. Son cifras del mismo Banco Central del Ecuador. Bien, no sé si estamos ya en contacto con el arquitecto Enrique Pita, con el ingeniero Enrique Pita. Estamos ya listos. Él es el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Acá en estudio, en este diálogo que pretendemos sea compartido, se encuentra el arquitecto Silverio Durán, presidente de la Camicom de Pichincha.
Dialogábamos con él sobre la situación del sector de la construcción, cuál es la expectativa que tiene el sector frente al anuncio que ha formulado el presidente de la República para la construcción de alrededor de 350,000 viviendas a lo largo de su ejercicio. ¿Qué va a pasar con la obra pública también? La situación del Estado demanda que los recursos no sean los mismos para invertir en obra pública. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? ¿Qué visión y expectativa tienen, arquitecto Pita, ingeniero Pita? Bienvenido, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días Silverio, un placer estar, buenos días a la audiencia. Mire, en realidad alcancé a escuchar, y pido disculpas, pero algo pasaba con el teléfono, alcancé a escuchar lo que decía Silverio en relación a lo que representa el sector de la construcción para el desarrollo y progreso del país, y coincido plenamente con él. La construcción ha sido un motor y un dínamo para el progreso y generación de empleo. No menos entre 500 y 600 mil personas directas han venido trabajando, y si por cada empleo directo se asume que son no menos de 2 personas en todos los bienes y servicios en el área comercial, industrial, generamos más allá de 1 millón de personas adicionalmente. Por lo tanto, se entiende qué es lo que representa la construcción. Lamentablemente, la crisis económica que ha venido presentando ha golpeado sensiblemente al sector. Por un lado, pues obviamente los pocos recursos que cuenta el Estado hace que restringan sensiblemente lo que es contratación pública. Pero por otro lado, la economía deprimida y leyes como la ley de plusvalía pues han golpeado totalmente la iniciativa privada, ¿verdad? Y la inversión privada. Eso, como también lo dice Silverio, y coincido con él, ¿qué significa? Que hemos bajado a cerca del 8% de lo que es el PIB, después de haber sido algo más del 10%, y de un PIB reducido, porque si el PIB fue de 100.000 millones, hoy anda por 90 y tantos miles de millones, por lo tanto, hemos reducido dentro de un PIB reducido, ¿verdad? Eso da la medida de cómo estamos. Pero los constructores somos perseverantes, tenaces, audaces, nunca bajamos los brazos. Usted sigue viendo edificaciones, y eso no es simplemente más allá de confianza y ganas de trabajar. No sabemos hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Seguir haciendo lo que sabemos hacer, pero dentro de las limitaciones, por supuesto, bajando la velocidad, bajando la intensidad, esperando tiempos mejores. ¿Qué vamos a hacer respecto al proyecto del gobierno? Mire, preocupante por el hecho de que es una apuesta audaz, optimista de parte del gobierno, pero realizable, totalmente realizable, pero realizable dentro de una planificación técnica. Mire, utilizo y le pongo comillas a la expresión técnica, pero muy bien estudiada. Este es un trabajo de relojería, no se puede improvisar. En construcciones masivas de viviendas de interés social las utilidades son mínimas, y cualquier estornudo en la economía, cualquier descuido, cualquier reproceso, cualquier problema en la entrega de los proyectos, en el abastecimiento de materiales, hace que salten las utilidades y los constructores que se involucren en esto pierdan dinero. Pero para eso hay que tener una planificación muy clara por parte del Estado. Y ingeniero, perdón que le interrumpa, en ese contexto, ¿cómo evalúa los primeros pasos que ha dado el gobierno? Por ejemplo, la reunión con los alcaldes de Quito y Guayaquil, también la primera dama se ha reunido con las esposas, tanto de los alcaldes como prefectos, un poco para que vayan observando, hablamos hace un momento sobre los lotes disponibles, que tengan una mínima infraestructura, es decir, estos elementos dan señales acertadas hacia dónde debe ir para el tema de la meta de las 325.000 viviendas. Mire, yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el gobierno y creo que el involucramiento de la esposa del presidente es positivo, pero debo insistir, esto es técnico, no es político. Y lamentablemente que en proyectos de esto, como decía antes, tan delicados, tengo que usar la expresión que he venido diciéndoles, como la mayonesa, muchos manos la cortan.
y vemos, por ejemplo, que hay muchas cabezas pensando en lo mismo, todas con gran intención y buena intención, y con gran decisión y mucha perseverancia, pero muy político el tema, insisto, tiene que ser un trabajo muy delicado. Creo que el primer paso de hablar con los municipios era el correcto, es el preciso, porque los municipios son los que tienen tierra, son los que pueden determinar la dotación de infraestructura, de bienes y servicios. En el caso de Guayaquil, que tiene más de 3.000 lotes y en este momento ya con servicios construidos, ya está vendidos, en los cuales el Estado pudiera construir en las casas. No, insisto, no siento, esto es una opinión muy personal, que en lo técnico se está avanzando mucho y eso me preocupa. A ver, ¿cómo superar estos inconvenientes o más bien, cómo hacer que estas amenazas se vuelvan en fortaleza? Arquitecto, usted ha dicho, hemos efectuado acercamiento con el nuevo presidente de la República. Entendemos que, como en todo ejercicio, se requiere de acciones conjuntas. ¿Hay una propuesta en firme, analizada, estudiada y elaborada por el sector de la construcción del país, arquitecto? ¿Es posible esto? Sí, permítame saludar a Enrique. Enrique, un gusto también estar nuevamente contigo en un panel. El tema, y coincido también, porque esto es así, son coincidencias, porque es la verdad. O sea, no podemos no coincidir en cosas que son reales. Que el tema no se lo debe llevar de una manera política. Así es, sino técnica. Es técnica, y en eso nosotros estamos empeñados. Por eso es el aporte que nosotros estamos dando para que este plan realmente tenga el resultado que todos esperamos. No coincidimos mucho en que la vivienda sea dada gratuitamente, no coincidimos, pero será necesario ubicar sectores que también es necesario o es lo correcto ubicarlas, pero en sectores vulnerables, discapacitados. Sí, justamente, ¿no? Pero bueno, eso ya es una política. Lo que sí estamos de acuerdo que esto se debe manejar solo técnicamente, es un proyecto técnico. En parte será político, pero lo que corresponde en principio para que se pueda realizar es la parte técnica a la cual nosotros, de hecho, ya estamos apoyando. Tenemos en nuestro gremio un departamento que está dando el apoyo, un departamento técnico que está dando el apoyo, el sustento, para que los presupuestos sean correctamente elaborados, no tengan lo que en muchos otros proyectos que se hicieron, sobre todo en el gobierno anterior, se los catalogó y se vio a claras que tuvieron mucho sobreprecio. Entonces, el afán es realmente ubicar y por zonas. No va a costar, lógicamente, en eso lo sabemos todos, no va a costar una vivienda con las mismas características, sobre todo en área aquí en la sierra, que lo que cuesta en la costa. Claro, sí. Hay una diferencia. O lo que cuesta de la tierra y todo lo demás. También, y en muchos sectores, sobre todo en el rural, donde hay que hacer un transporte, inclusive hasta, como se dice vulgarmente, a lomo. Eso lo conocemos perfectamente, pero estamos empeñados en que esto se haga de la mejor manera. Bien, ingeniero Pita, finalmente, ¿cómo lograr ya ir concretando pasos ciertos que permita fortalecer al sector y con ello al país? Porque ya hemos dicho, es el sector que quizá más fuentes de trabajo genera en el marco de la industria. Le escuchamos, ingeniero, y concluimos. Sí, muchas gracias. Mire, en realidad quiero decirle esto a los constructores, como dije hace un momento, perseverantes, audaces, tenaces. Estamos esperando en condiciones normales. No podemos tampoco pensar que se pueden tomar acciones específicas para la construcción, porque ¿de qué sirve tener casas si no tengo quien vendérselas? Es la economía la que tiene que rehabilitarse de alguna manera. Y se han dado algunos pasos, el tema de la dolarización y la sostenibilidad de la dolarización es buena, pero fundamentalmente la ley de la plusvalía, ese es un detonante gravísimo, es un clavo en el ataúd en el cual se conduce a la construcción.
Y mientras no se revise esa ley, la confianza de la ciudadanía para comprar, para invertir, de los promotores para desarrollar nuevos proyectos, no va a caminar. El tema de la contratación pública, mientras no se transparenten los procesos de contratación, no se contrate a dedo, se privilegien con empresas extranjeras por encima de las nacionales con unos sobreprecios horrorosos y groseros, no vamos nosotros a recuperar nuestra actividad. Hay varias cosas, estoy seguro que Silverio va a complementar lo que estoy mencionando, pero esto es tan evidente, y mientras la construcción esté enferma, el país está enfermo. Habrá mucha gente en el desempleo. Bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Arquitecto Durán, muy gentil, y al ingeniero Pita, muy amable por haber atendido nuestro llamado. 8 de la mañana con 14 minutos, Noti Hoy al centro de la información.